El joven, sin embargo, no compartía la parálisis de sus padres. Agarraba con fuerza un tosco tridente de hierro, apretando los dientes en un arrebato de desafío juvenil. Maldita sea, solo obsérvame. No me quedaré aquí parado. El padre, sobresaltado por el repentino cambio en la actitud de su hijo, miró hacia abajo y tartamudeó, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Pero justo cuando el hombre iba a alcanzar a su hijo, el niño se detuvo abruptamente. Miraba hacia el horizonte, con las pupilas contrayéndose bruscamente como si presenciara cómo lo imposible se desarrollaba ante sus propios ojos. La voz del chico era un temblor agudo de puro horror y asombro. Papá. Papá, rápido, tienes que darte la vuelta. Mira. Mira allá. El padre continuó lanzando regaños frustrados, pero sus ojos siguieron instintivamente la dirección del dedo tembloroso de su hijo. En el momento en que su mirada se encontró con el horizonte, todo su cuerpo se congeló en el lugar, con el aliento atrapado en la garganta. A través de la vasta extensión de obsidiana del mar de Ningay, sus ojos se abrieron de par en par ante una visión de escala imposible. Un inmenso y aterrador vórtice se manifestaba con una velocidad violenta, con una circunferencia tan grande que parecía tragarse la totalidad de las aguas de Ningay. Esta agitación celestial no se limitaba a las profundidades. Arriba, los mismos cielos estaban siendo purgados, dejando el firmamento despejado por decenas de miles de millas. Las nubes de gran altitud fueron atrapadas por manos invisibles, agitándose y retorciéndose en hebras espectrales que reflejaban el mar revuelto de abajo. Estos dos vórtices ciclópeos, uno de agua, uno de aire, sincronizaron su rotación, creando un corredor de viento aullador que unía el mundo. La atmósfera se espesó con un aura inexplicable y sofocante de poder primordial, como si el tejido mismo de la realidad estuviera gestando algo magnífico y aterrador más allá de toda descripción. El chico, con los ojos tan brillantes y agudos como los de un halcón de montaña, ignoró la orden, entrecerrando los ojos hacia la distancia. Papá, mira más de cerca, no parece un dragón. Parece que hay una persona parada allá. El padre, convencido de que su hijo decía blasfemia sin sentido, continuó con su regaño frenético. ¿Qué absoluta tontería estás diciendo ahora? ¿Cómo podría el rey dragón del mar ser una simple persona? Estás hablando puras estupideces. Ahora cállate y postrate antes de que todos seamos destruidos. En ese mismo momento, una serie de estruendos cataclísmicos, retumbo, 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 estallaron desde el corazón del océano. Algo de proporciones colosales surgió del centro del enorme vórtice del fondo marino, acompañado de un resplandor cegador de 5 colores que iluminó toda la región como un segundo sol. Como un rey demonio primordial, con su mirada llena de una luz misteriosa y trascendente. El padre, con la voz reducida a un susurro tartamudeante, solo podía preguntarse en absoluto shock, ¿es eso? ¿Es un dios apareciendo ante nosotros? Luceng se había transformado a la semejanza de una deidad antigua, un titán caminando sobre el suelo del país del dragón. Su cabeza atravesaba la estratosfera, elevándose más de 50.000 metros sobre el suelo, con nubes espesas y ondulantes aferrándose a sus mejillas como mechones de algodón. Lucen finalmente había dado ese paso monumental, superando con éxito el cuello de botella para alcanzar el nivel 9. El cuerpo de arma de las 4 extremidades de la llama divina del reino del verdadero marcial celestial se había manifestado en toda su gloria, alcanzando una altura asombrosa de más de 50 kilómetros. Un suave murmullo escapó de los labios de Luceng, cargando el peso de la comprensión de un dios, este pequeño planeta azul ya no puede servir como recipiente para contener mi existencia. A partir de este momento, el vasto universo y el interminable cielo estrellado serán mi único escenario. Luceng inclinó la cabeza hacia arriba, su mirada atravesando sin esfuerzo las gruesas capas de la atmósfera para contemplar el cosmos infinito y resplandeciente. El sol parecía colgar justo sobre su frente,
tan cerca que sintió que podía extender la mano y agarrar su fuego con la palma desnuda. El núcleo interno de un planeta era una densidad de materia mucho más allá de la simple roca y el suelo. Además, a pesar de que Lucent medía más de 50.000 metros de altura, seguía siendo una mera mota en comparación con la masa total del planeta mismo. Lucent permitió que una sonrisa autocrítica tocara sus labios. Me estoy adelantando, volviéndome complaciente. Apenas acabo de entrar en el nivel 9 y ya estoy fantaseando con destrozar estrellas. De repente, las percepciones agudizadas de Lucent captaron una cacofonía de señales desesperadas, miles y miles de gritos silenciosos pidiendo ayuda. Dios, por favor sálvanos. Alguien, quien sea, sálvenos de esto. El enfoque del joven cambió, su expresión se tornó en una de comprensión atónita. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tantas voces clamando en agonía? El llanto y los lamentos desesperados y lúgubres de los habitantes del planeta azul continuaron resonando en su mente, una marea de miseria humana. Incluso los santos marciales, los mismos dioses guardianes de nuestras naciones, han sido quebrantados y derrotados, la esperanza ha muerto. Sin un momento de demora, el joven cerró los ojos y desató todo el potencial aterrador de su poder mental. La energía mental de Lucent surgió hacia afuera como una marea de conciencia pura, expandiéndose a través de decenas de kilómetros, luego cientos, luego miles y finalmente decenas de miles. Mano masiva agarrando la cabeza de una maltrecha Lin Zhenjue. Miraba hacia abajo a los sobrevivientes temblorosos como un titán burlándose de las hormigas. Soltó una risa arrogante y estruendosa. Ja ja ja. ¿Ven esto? Estos son los dioses guardianes que adoraban con tanto fervor. Miren a sus salvadores ahora. La voz de Eji era más ensordecedora que un trueno en el corazón de una tormenta, reverberando por las calles de la ciudad. Innumerables personas quedaron paralizadas por el volumen de su malicia, con sus rostros pálidos mientras colapsaban en pánico o huían sin rumbo a través de los escombros. A medida que la risa de Eji se intensificaba, la presión sónica hizo que los cristales de cada edificio alto restante se hicieran añicos simultáneamente, lloviendo fragmentos dentados sobre las calles. El estado de ánimo de Eji era de una relajación sádica. Esta sensación, no importa cuántos mundos queme, nunca me canso de ella. Es exquisita. Disfrutaba cada segundo de este dominio. Vivía para el proceso de saquear un mundo y ver cómo los nativos de una civilización de bajo nivel eran totalmente reprimidos por su poder abrumador. Ver a estos primitivos temblar bajo la sombra de mi poder, sus rostros patéticos retorcidos en máscaras de puro terror, es el néctar definitivo. ¡Qué absolutamente encantador!, se burló, continuando con su mofa triunfal. Tan increíblemente débiles y, sin embargo, se aferran a su orgullo obstinado como pequeños bichos en la suciedad. Eji se deleitaba en el sentimiento de control absoluto, de ser una deidad elevada que sostenía los hilos de cada vida en este planeta. Entonces la expresión de Eji se volvió fría y dijo en voz alta, «Muy bien, lo repetiré una última vez. Ahora tráiganme inmediatamente todos los recursos de este planeta. Y ahora, esperaré. Les sugiero que no pongan a prueba mi paciencia por mucho tiempo. Aunque disfruto de la destrucción, el proceso de desmantelar ciudades una por una es, francamente, un poco engorroso y repetitivo». Un golpe seco y repugnante resonó cuando golpeó la tierra, el impacto desgarrando sus fuerzas restantes y enviando espasmos violentos a través de sus músculos. Sin embargo, a través de la neblina de la agonía vertiginosa y la oscuridad que invadía su visión, su mente permaneció anclada a una sola imagen. Sus labios agrietados y teñidos de púrpura temblaron mientras soltaba un último susurro desesperado, «Lord Lucent.
Los santos marciales reunidos permanecieron paralizados, con los rostros empapados de un sudor frío y visceral que reflejaba su pavor interno. En ese latido suspendido, Eji percibió de repente un cambio, una conmoción frenética y una ola de exclamaciones jadeantes estallaron desde la ciudad en ruinas que se extendía bajo sus pies. ¡Miren! ¡Allá! Por los dioses, ¿qué es eso? Eji bajó la cabeza, su mirada depredadora se estrechó mientras se enfocaba en los mortales de abajo. Para su desconcierto, la misma gente que acababa de paralizar de terror, cuya tez estaba pálida por el miedo a la muerte, ahora miraba hacia arriba con una expresión que trascendía el simple susto, lo miraban más allá de él, con sus rostros contorsionados en un estado de absoluta y asombrosa incredulidad. Señalaban hacia los cielos, pero sus dedos temblorosos no apuntaban a su propia estatura de 8000 metros. ¿Realmente han perdido su miedo primario a la aniquilación? En ese preciso momento, Eji registró repentinamente un fenómeno escalofriante, el cielo estaba perdiendo luz, como si una sombra colosal y devoradora de luz se expandiera rápidamente a través del cenit de su cabeza. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un golpe físico, los gestos aterrorizados de los nativos no estaban dirigidos a él, sino a una entidad que descendía de los cielos por encima de su coronilla. Eji giró violentamente la cabeza hacia el cielo y, en un instante, sus pupilas se contrajeron como puntas de alfiler mientras todo su cuerpo se congelaba en un estado de parálisis repentina. No, no me están mirando a mí. Están mirando el espacio sobre mi cabeza. ¿Qué? ¿Qué, en nombre del vacío, es esa monstruosidad? ¿Por qué hay 5 pilares distintos descendiendo a través de las nubes? Los pensamientos de Eji se aceleraban, su bravuconería se desmoronaba. La escala pura de esto, la presencia, ¿por qué se siente tan inquietantemente familiar pero tan absolutamente escalofriante? El invasor alienígena permaneció congelado por un segundo fraccionado, su mente luchando por procesar los datos visuales, antes de ser sacudido repentinamente de vuelta a una realidad aguda y horrorosa. No. Esto no puede ser, ¿qué diablos estoy mirando? Eso no es una estructura o un fenómeno. Eso es una mano. Era una mano de proporciones tan imposibles y que abarcaban el mundo que incluso la punta de un solo dedo se alzaba significativamente más grande que el propio avatar del Dao marcial de 8000 metros de Eji. La magnitud de la discrepancia en sus tamaños hizo que Eji estallara en una ráfaga de maldiciones desconcertadas y presas del pánico. ¿Pero qué? ¿Cómo es esto posible? ¿Dónde podría haberse escondido una existencia tan gargantuesca dentro de esta civilización de bajo nivel? ¿Quién diablos eres? Muéstrate. Eji quedó boquiabierto mientras miraba hacia arriba, su rugido resonando con el amargo aguijón de la impotencia total. Sintió que su esencia era molida hasta la nada, incapaz de montar siquiera un simulacro de resistencia, su corazón lleno de una rabia ardiente ante la perspectiva de ser borrado sin siquiera conocer la identidad de su verdugo. En ese momento, un silencio profundo cayó sobre el mundo. Ya fueran ciudadanos comunes acurrucados en búnkeres, soldados en las líneas del frente, reporteros en el lugar transmitiendo el apocalipsis, o la docena de maltrechos santos marciales que acababan de ser rescatados del borde, todos estaban totalmente paralizados. Sus mentes estaban nubladas, sus expresiones en blanco por el shock mientras luchaban por comprender lo imposible. No podían asimilar la lógica de cómo el invasor alienígena de 8000 metros, cuya ferocidad había ocultado el sol y llevado al planeta entero al borde de la perdición, había sido aplastado hasta la muerte en un abrir y cerrar de ojos por una mano que descendía de las estrellas. Toda la ejecución fue tan sencilla y casual como una persona golpeando a un mosquito molesto. Un depredador cósmico imparable había sido aplastado como un bicho común. ¿Qué acaba de pasar? ¿Realmente hay dioses cuidándonos? El pensamiento recorrió la conciencia global. Debe ser una intervención divina, ni siquiera los cielos pudieron soportar más su arrogancia. Estamos salvados. La gente comenzó a dudar del tejido mismo de la realidad, preguntándose si toda la pesadilla había sido un sueño. Lin Zhenjue, con el cuerpo maltratado y cubierto por una red de heridas sangrantes, inclinó lentamente la cabeza hacia atrás para mirar el cielo despejado donde antes estaba el titán. Un suspiro tenue y tembloroso escapó de sus labios. Ah, realmente terminó.
La pesadilla ha acabado. En ese preciso momento de silencioso asombro, una figura singular y majestuosa comenzó a descender, emergiendo lentamente del velo de nubes blancas como una leyenda que cobra vida. Este gigante divino, de una majestuosidad indescriptible, destrozó directamente todo entendimiento conocido de las artes marciales y la física. Incluso los observadores más cínicos sintieron un rastro de duda espiritual parpadeando en sus corazones. ¿Podría haber realmente seres divinos caminando entre ellos? Lin Zhenyue observó el descenso, su voz era un mero susurro de reconocimiento. ¿Podría ser realmente un dios? Pero, esa silueta, esa aura, es tan familiar. Es Lu Zeng. El señor Lu Zeng ha regresado. Todos han sufrido mucho en mi ausencia. Lu Zeng dio un paso al frente con un paso elegante y firme, extendiendo su mano para sostener el cuerpo tembloroso de Lin Zhenyue. Ella lo miró, con los ojos rebosantes de alivio. Mi señor, ha venido. Los otros santos marciales que estaban cerca apenas podían dar crédito a sus propios sentidos mientras se reunían a su alrededor. Realmente es el señor Lu Zeng, los rumores de su reclusión eran ciertos. La comprensión se extendió entre ellos, aquel que había aniquilado sin esfuerzo al invasor que amenazaba el planeta con un solo gesto no era otro que el propio Lu Zeng. ¿Realmente ha logrado lo imposible y ha irrumpido en el legendario rango 9? Mientras tanto, en la zona residencial de Aifu en la ciudad de Bai, dentro de la tranquila sala de estar de la villa de la familia Lu, toda la familia estaba acurrucada frente al televisor. Atónita, Lu Qingel señaló con un dedo tembloroso a la pantalla, volviéndose hacia Luai y Zheng Yufen con una expresión de puro y absoluto asombro. Mamá, papá, miren. ¿No es ese mi hermano en la pantalla? En el centro de investigación, el INSU, que había estado preparando frenéticamente suplementos medicinales, se detuvo a mitad del movimiento. Observó la transmisión en un estado de total incredulidad, y los frascos casi se le resbalaron de los dedos al darse cuenta de la magnitud de la ascensión de Lu Zeng. Del mismo modo, dentro del extenso campamento militar de la región militar del Este, un joven robusto de piel oscura, Yang Jizhou, miraba con una parálisis de asombro la gran pantalla táctica. Lu Zeng, realmente es el dios de la guerra de nuestra era. En medio del silencio global, Lu Zeng caminó hacia la multitud reunida y comenzó a hablar, su voz era tranquila y resonante. Debo ofrecer mis más sinceras disculpas a todos. Parece que he llegado un poco más tarde de lo que pretendía. Acabo de emerger de las profundidades de mi reclusión. Lin Zhenyue y los demás se compusieron rápidamente, sus rostros reflejaban un respeto profundo y reverente hacia Lu Zeng, aunque sus corazones todavía estaban siendo sacudidos por turbulentas olas de asombro. La potencia extraterrestre que toda una coalición de santos marciales no pudo derrotar había sido aplastada hasta la muerte por él antes de que siquiera mostrara su rostro. Era irracional, completamente fuera de los límites de la lógica. Eiji ni siquiera había sabido el nombre de su asesino. ¿Es esto en lo que un humano puede convertirse?, se preguntaban. ¿Alcanzar el rango 9 y poseer ya la capacidad de masacrar a un depredador máximo de rango M? ¿Tiene el mundo siquiera sentido ya? En este momento, Lin Zhenyue no pudo evitar sentir una punzada de preocupación, su propio logro de santo marcial de rango 9, conseguido con tanto esfuerzo, de repente se sintió algo superficial. Comparado con el rango 9 que Lu Zeng ocupaba ahora, sus niveles eran fundamentalmente diferentes. Mientras que los pseudo-santos marciales de rango 9 poseían avatares de miles de metros de altura y podían manipular los elementos, eran simplemente dioses entre los hombres. Lu Zeng, un verdadero rango 9 con un cuerpo de arma de decenas de miles de metros de altura y ojos que contenían al mítico cuervo dorado, era algo completamente distinto. Matar a un alienígena de rango M era para él tan trivial como matar a un pollo. Impulsada por una curiosidad ardiente, Lin Zhenyue finalmente encontró su voz y preguntó. Mi señor, si me permite ser tan atrevida, ¿exactamente qué altura tiene su avatar de martial Dao ahora? El joven respondió con una compostura calmada, casi distante. Para ser honesto, yo mismo no conozco la medida exacta. Todavía no me he atrevido a desplegarlo por completo, por la sencilla razón de que la energía requerida para mantener su forma completa es demasiado inmensa.
Probablemente drenaría la esencia atmosférica y destruiría los cimientos mismos del planeta Azure. Para descubrir mi verdadero límite, tendría que viajar a una zona de recursos de nivel superior o a un sistema estelar más resistente. El dios de la guerra. Un hombre tan apuesto y notablemente joven es el nuevo santo marcial de nuestro país del dragón. El sonido colectivo de estas exclamaciones fue como una gran campana, resonando para despertar a la población de su aturdimiento. En medio de los vítores ensordecedores y rítmicos que rodaban sobre la ciudad como una tormenta, Luseng, el hombre que acababa de ser canonizado como el dios de la guerra por decenas de miles de almas, permanecía notablemente inmóvil, con una expresión tan indescifrable y serena como una estatua de mármol. Volviendo su atención a la tarea actual, Luseng se dirigió a Lin Zhengyue y a los santos reunidos con una intensidad concentrada. Lan Chen no está muerto, ¿verdad? Díganme que sobrevivió al encuentro. Es correcto, Lan Chen aún debería estar entre los vivos. Lin Zhengyue y su equipo señalaron hacia la monolítica nave espacial negra que Eiji había dejado flotando como una lápida cerca. El invasor golpeó a los otros santos marciales hasta dejarlos al borde de la muerte antes de encarcelarlos dentro de esa nave. Hemos intentado intervenir, pero carecemos del poder para traspasar el avanzado casco defensivo de la nave. Los ojos de Luseng brillaron con una luz aguda y fría. Su figura se desdibujó mientras se desplazaba instantáneamente hacia la enorme nave espacial. Si no recuerdo mal, la escotilla de acceso principal debería estar ubicada en esta vecindad general. Lin Zhengyue señaló una sección reforzada específica en la parte inferior del casco negro. Luseng asintió levemente, extendiendo una mano mientras la palma de su ídolo Dharma, radiante como un diamante tallado, comenzaba a emitir extrañas ondas oscilantes de energía. Estas ondas luminosas portaban un atributo de corte devastadoramente afilado, haciendo que el aire mismo que rodeaba la nave se fragmentara en grietas rojas brillantes. A medida que la inmensa fuerza espiritual de Luseng comenzaba a penetrar sistemáticamente el blindaje de la nave espacial, las ondas de choque resultantes eran tan potentes que sobresaltaron a los santos marciales situados a cientos de metros de distancia. Luseng se volvió hacia el grupo de Lin Zhengyue, su expresión se volvió seria una vez más. Vayan adentro y sálvenlos de inmediato. Tengo varios otros asuntos que requieren mi atención personal en otro lugar. Luseng ascendió a los altos cielos con una velocidad increíble, destrozando capa tras capa de la atmósfera mientras subía. Dentro de su cuerpo, las 3650 células inmortales comenzaron a zumbar con una advertencia rítmica y tenue. La fuente de esta intuición biológica no era local, emanaba del frío y vasto cielo estrellado que colgaba directamente sobre su cabeza. Con un estruendoso estampido sónico que resonó a través de la ionosfera superior, Luseng finalmente atravesó el borde de la atmósfera. Todo su cuerpo salió disparado del capullo protector del planeta, impulsado por pura voluntad hacia la extensión silenciosa y sin aire del universo estrellado. Luseng sintió una oleada de genuina sorpresa al darse cuenta de que sus capacidades físicas habían ascendido a un paradigma completamente nuevo. Así que, realmente soy capaz de existir en este entorno ahora. Mis cálculos sugieren que el cerebro detrás de Eiji es probablemente de nivel 10, o como mucho, de nivel 11. Es matemáticamente improbable que excedan ese umbral. Luseng calculó su potencial de combate en silencio mientras se alejaba más del planeta. Es manejable. El aumento de mi fuerza desde que logré el avance es casi exagerado, para ser perfectamente honesto, incluso yo no estoy del todo seguro de los límites de mi poder en este momento. Hay demasiadas facetas de mi estado actual que no he tenido el lujo de probar. Originalmente tenía la intención de permanecer en reclusión para estabilizar mi forma de rango 9, pero el planeta Azure estaba en tal estado de desesperación que no tuve más remedio que salir antes de tiempo. Si el que está detrás de Eiji es de hecho de nivel 11, entonces esa sería una excelente prueba. Luseng respiró hondo por instinto, pero ni una sola molécula de oxígeno entró en sus pulmones. Fue solo entonces cuando recordó verdaderamente la realidad fundamental del cosmos: no hay aire en el vacío del universo. Parece que respirar ya no es una necesidad biológica para mí. En esta etapa, el acto de respirar es simplemente un hábito persistente de la carne.
Aquí fuera, en el corazón del vacío, finalmente puedo absorber la energía pura y sin filtrar del cosmos y manifestar la gloria plena y desenfrenada de mi ídolo Dharma sin temor a dañar al mundo. Planeta Azure, presencia mi ascenso final. La voz de Lucen tronó a través del vacío del espacio, una majestuosa proclamación de su recién descubierta soberanía sobre los elementos. Con un rugido de intención concentrada, desató la majestuosidad plena y aterradora de su All Heavens True Martial God Flame for Extremes Dharma Idol sin un solo ápice de moderación. Su silueta espiritual comenzó una expansión meteórica, superando los 10.000 metros, 20.000 y luego 50.000 en un desenfoque de resplandor dorado cegador. Ya había destrozado las limitaciones atmosféricas que anteriormente habían limitado su forma en el planeta de abajo, pero el ritmo asombroso de su crecimiento no mostraba absolutamente ninguna señal de estancarse. Erigido dentro de la extensión silenciosa e infinita del cielo estrellado, un titán de proporciones míticas irradiaba una luz tan intensa que rivalizaba con las estrellas distantes. El ídolo Dharma de Lucen medía 100.000 metros de altura, su cuerpo brillaba con la dureza cristalina y la claridad de un diamante celestial. En las profundidades de sus ojos, las siluetas de cuervos dorados de 3 patas parpadeaban con un fuego antiguo y primordial, marcando el estado verdadero y desenfrenado del All Heavens True Martial God Flame for Extremes Dharma Idol, una manifestación de poder marcial absoluto. Ahora que Lucen se alzaba sobre la totalidad del planeta Azure, el mundo de abajo ya no parecía tan increíblemente vasto, de hecho, ya no se sentía como una mera mota en su presencia. Ley, cielo y tierra, la manifestación divina primaria de mi avance al rango 9. Reflexionó, indiferente a si el espectáculo visual era genial o no, estaba centrado únicamente en la realidad devastadora de su utilidad. El mero efecto mecánico de sus golpes en esta forma sería nada menos que apocalíptico para cualquier enemigo. Consideren el terror puro y demoledor de una mano tan vasta como un planeta descendiendo de los cielos para dictar sentencia. No hay escape de un golpe así. Lucen sacudió la cabeza, despejando los pensamientos perdidos mientras escaneaba el horizonte. ¿Y qué hay de estos piratas espaciales? ¿Aún no han llegado para presenciar su final? Vengan rápido, ratitas. Espero sinceramente que sus líderes sean al menos de nivel 11, de lo contrario, sería demasiado tedioso aplastarlos sin un desafío adecuado. Bueno, ya que se están tomando su tiempo, debería aprovechar esta oportunidad para organizar mis ganancias recientes e internalizar la afluencia masiva de poder. Hay mucho que categorizar dentro de mi alma. Al mismo tiempo, a través de la fría extensión del sector, existía otra civilización en un planeta de color rojo oscuro donde la temperatura se mantenía estable en unos abrasadores 50 grados centígrados. La gravedad allí era 3 veces la del planeta Azure, y la tierra quemada carecía de vegetación, sustituida por vastas dunas cambiantes de arena carmesí. Gigantescas pirámides de color rojo oscuro, que pulsaban con el brillo frío de una tecnología avanzada, se alzaban silenciosas por el paisaje. Incontables nativos de piel oscura estaban acurrucados en el suelo en ese momento, con sus cuerpos temblando de terror ya que no se atrevían a levantar los ojos al cielo. Falarland miró hacia abajo con una sonrisa grasienta y preguntó, ¿es esto realmente todo lo que tu patético mundo tiene para ofrecer? El rey nativo, con el cuerpo sacudido por temblores, respondió en un susurro ahogado, estimado Lord, esto representa la totalidad de los tesoros que nuestra familia real ha acumulado a lo largo de generaciones. Cuando el rey nativo terminó su desesperado ruego, la expresión de Falarland se oscureció. Alargó la mano con un agarre veloz como el rayo, apretando la garganta del rey hasta que el anciano comenzó a toser sangre, con los ojos desorbitados por una agonía silenciosa. Con un gruñido de desprecio, Falarland dejó caer al rey de nuevo sobre la plataforma y dirigió su mirada hacia el infinito cielo estrellado, murmurando para sí mismo, olvídalo. Mi tiempo en esta bola de polvo casi se ha acabado. Debo partir de inmediato, si alargo esto más tiempo, podría perder la apuesta contra esos otros dos. En ese momento, una joven vestida con espléndidas y ornamentadas túnicas, con un rostro de una belleza impactante, corrió hacia la plataforma, ignorando a los guardias. Padre. ¿Estás bien? ¿Qué te ha hecho? Los ojos del rey nativo se abrieron con horror, y gritó con lo último de sus fuerzas, niña idiota.
¿Qué haces aquí? Vuelve al palacio inmediatamente. La chica se quedó helada, con los ojos llenos de lágrimas al presenciar la humillación de su padre. Los ojos de Fal Arlan se iluminaron con un brillo depredador y empezó a babear mientras inspeccionaba a la chica. Vaya, vaya, viejo, parece que te estabas guardando la mejor pieza de mercancía para ti. Es una belleza, ¿verdad? Alcanzará un precio considerable como belleza de alto valor. Di adiós a este planeta de basura, princesita. Con un movimiento de su muñeca, un rayo tractor de la nave espacial en órbita descendió sobre Fal Arlan y la chica, succionándolos a ambos por el aire. La chica lanzó un grito desgarrador de miedo, no. Padre, sálvame, mientras el rey nativo gemía en una desesperación impotente, devuélveme a mi hija. Llévate todo lo demás, pero devuélvemela. Los motores de la nave se encendieron con un rugido y se alejó rápidamente hacia el vacío. Dentro de la nave, la chica flotaba en el pozo de gravedad y sus gritos de dolor resonaban incesantemente por los fríos pasillos metálicos. Mientras Fal Arlan realizaba la limpieza final de la carga de la nave, el comunicador de su muñeca empezó a parpadear con una luz urgente. Miró la pantalla y su expresión pasó de la diversión a una sombría seriedad mientras respondía. Chao Qian, ¿cuál es el estado por tu lado? Una voz un tanto inestable y llena de estática crujió de vuelta, todo procede según lo planeado, y nos estamos preparando para el encuentro para el viaje de regreso, pero primero debemos desviarnos a las coordenadas de Akihabara. Fal Arlan quedó un poco atónito por la petición, preguntando instintivamente, ¿cuál es el motivo del desvío? ¿A qué se debe el cambio de planes? La voz de Chao Qian en el comunicador se volvió gélida al dar la noticia. La señal de vida de Eji ha desaparecido por completo de la red. Se ha ido. Sin embargo, su nave espacial todavía aparece estacionada en sus coordenadas originales sin signos de daños. Todas aquellas personas y estructuras que una vez existieron fueron destrozadas por mi maestro y transformadas en materias primas para integrarse en mi propio camino marcial. Lu Zeng luchaba por procesar la complicada oleada de emociones. Este lugar era el crisol de su poder, el punto de partida de su viaje, y su repentina desaparición le dejó una persistente sensación de melancolía. Sin embargo, la bóveda de recursos de la semilla de fuego aún existe dentro de este vacío. De hecho, se ha vuelto aún más potente porque ya no necesita desperdiciar energía manteniendo escenarios falsos, deduciendo técnicas de bajo nivel o prediciendo futuros mundanos. Este es el verdadero poder, sin inhibiciones, de la bóveda de recursos dentro del mundo onírico. Predecir el futuro, ese es el verdadero poder del origen del universo en funcionamiento. Ahora me doy cuenta de que antes estaba equivocado simplemente porque la brizna de poder de origen que podía movilizar era demasiado minúscula. Mi exploración fue superficial, lo que inevitablemente condujo a información fragmentada e incompleta. Pero ahora, poseo el poder completo del origen de todo este planeta. Aunque solo representa una fracción tan pequeña que requeriría innumerables ceros antes de un solo, para representar el origen de todo el universo, es un comienzo. Cuánto de este poder puedo movilizar es el nivel exacto de autoridad por el que he estado luchando. El poder del origen es demasiado significativo como para ignorarlo. Si bien la exploración de recursos y la predicción del futuro son útiles, valoro la capacidad de deducir técnicas de cultivo por encima de todo. Si quiero transformar los 3 tipos de Dao simulados en el tablero de ajedrez del vacío del maestro en realidad, debo confiar en este poder. Después de todo, el ajedrez Dao es solo un juego de simulación, muchos detalles están simplificados. Si quiero crear un camino marcial de nivel 15 a la par con Wang Ge y Duan Yifeng sin la ayuda del poder de origen, estaría entrando en la boca del lobo. Para alcanzar los niveles 16, 17 y 18 para salvar este universo, el poder del origen es mi única esperanza. Al absorber toda la civilización marcial del planeta, el camino marcial todopoderoso de Lu Zeng se compactó y expandió directamente hasta un grado sin precedentes. La cantidad de habilidades marciales que ahora poseía era más de 1000 veces mayor que antes. Esta era la cristalización de 10.000 años de evolución planetaria, donde habían nacido innumerables talentos únicos y caóticos.
Muchas disciplinas eran cosas de las que Lu Zeng ni siquiera había oído hablar, más allá de su imaginación más salvaje. Y esto era solo un planeta. Si extendiera esto a un universo entero, la perspectiva de tal poder magnífico era fundamentalmente asombrosa de contemplar. Si alguna vez llega el día en que haya unificado completamente todos estos caminos, entonces yo, Lu Zeng, podré convertirme verdaderamente en el representante vivo de las dos palabras, Dao marcial. De repente, los ojos del joven brillaron con un fuego renovado. Ahora mismo, mi poder espiritual se ha solidificado en el nivel 11. Me pregunto a qué nivel equivale realmente mi físico de constelación actual en el cosmos más amplio. En cuanto al Dao natural otorgado por Yang Jizhou, Lu Zeng lo sopesó por un momento, dándose cuenta de que la inversión de tiempo requerida para dominarlo hacía que incluso su cuero cabelludo se estremeciera. Había obtenido una cosecha abrumadoramente masiva esta vez, y transformarla completamente en su propio poder personal sería un proceso largo y arduo. Justo entonces, la expresión de Lu Zeng cambió ligeramente, sus sentidos captaron una ondulación en el tejido del espacio. Los labios del joven se curvaron en una sonrisa de suficiencia. Parece que han llegado más invitados de los confines exteriores. Parpadeó, y su conciencia comenzó a retirarse del mundo onírico. Momento perfecto, de verdad. Flotaban en silencio en la oscuridad. Los ocupantes de las dos naves estaban en comunicación activa. Chao Qian, también conocido como Ghost Seven, abrió un panel de información simulado. Aparecieron dos figuras, una era el corpulento Fal Arland royendo su pierna de pollo, con una hermosa chica capturada llorando a su lado. Chao Qian le preguntó a Fal Arland, «Tú también recibiste el mensaje prioritario del jefe, ¿verdad? ¿Cuál es el plan? ¿Qué hacemos ahora que Eji está fuera de combate?» El gordo, Fal Arland, habló entre alientos mientras devoraba la carne. Chao Qian, visible en la pantalla opuesta, no parecía preocuparse en absoluto por el destino de Eji. Soltó una risa aguda. ¿No sería eso en realidad mejor para nosotros? Con él fuera, hay una persona menos con quien repartir el pago final. Los dos operativos manipularon con pericia sus controles de vuelo, colocando sus naves depredadoras en una formación coordinada. Con las coordenadas del objetivo ya bloqueadas en sus matrices de navegación, las naves gemelas encendieron sus propulsores de alta potencia, trazando brillantes estelas de plasma incandescente como cometas a través de la oscuridad aterciopelada del vacío. Atravesaron la vasta y silenciosa extensión de decenas de miles de kilómetros en un mero latido, cerrando la distancia con una eficiencia aterradora. Chao Qian escaneó el horizonte del planeta con un brillo depredador en sus ojos. Este planeta azul es notablemente estético, ¿verdad? Es una pena que tengamos que desplumarlo, comentó con frialdad. Iniciemos el barrido de energía de amplio espectro inmediatamente. Quiero saber exactamente en qué nos estamos metiendo. A su lado en las comunicaciones, el corpulento Fal Arland gruñó en perezoso asentimiento, con su mente ya calculando el botín potencial. Los resultados iniciales parecían consistentes con una civilización de bajo nivel hasta que la barra de progreso finalmente parpadeó en un verde brillante, indicando que se había completado el 100%. El resumen analítico final apareció en la pantalla. Las lecturas más altas eran de nivel 9, consistentes en exactamente 24 hebras distintas de poder de origen planetario. Curiosamente, los sensores no detectaron ni un solo rastro de energía correspondiente al nivel 10 o superior. El ceño de Fal Arland se frunció mientras miraba los datos, sus dedos carnosos acariciaban su barbilla mientras un profundo suspiro escapaba de sus labios, con su rostro oculto tras una nube de sospecha genuina. A Chao Qian, sin embargo, le importaba poco el destino de Eji, y su expresión cambió a una de indiferencia escalofriante. Que ese tonto de Eji esté respirando o pudriéndose en una zanja es irrelevante para mí. Mientras no haya un experto de nivel estelar acechando en las sombras, nuestra prioridad sigue siendo la misma, recuperar la nave espacial abandonada. Una vez asegurada, regresamos a la flota e informamos de nuestros hallazgos al jefe, Gray. Y mientras descendemos, también podríamos servirnos de cualquier recurso de primera que le quede a este mundo, añadió Chao Qian, con la voz destilando codicia.
Como miembros de alto rango de la infame banda de la Estrella Carmesí que aterrorizaba varios sectores estelares, estos hombres carecían de empatía, sus corazones endurecidos por una vida de piratería cósmica y explotación despiadada. Chao Qian ajustó su arnés de vuelo, sus dedos bailando sobre los controles de descenso. Basta de charla. Bajemos y veamos qué nos ofrece esta roca de zafiro. Sin embargo, justo cuando sus cascos estaban a punto de atravesar la ionosfera del planeta Azure, las leyes de la física parecieron deformarse a su alrededor. La velocidad de ambas naves cayó instantáneamente, como si de repente hubieran volado hacia un pantano invisible e hiperviscoso de espacio condensado. El movimiento se convirtió en una lucha agonizante hasta que su impulso hacia adelante murió por completo, dejándolas inertes en el vacío. De repente, los sistemas de escaneo, que se habían dejado funcionando, estallaron en un frenesí de alertas rojas. Un anuncio automático distorsionado y urgente comenzó a sonar por los altavoces, detectada nueva fuente de energía de alta intensidad. Parámetros de escaneo actuales inválidos. Error en la clasificación. La lógica del sistema parecía colapsar bajo la presión de los datos que recibía. Escaneando. Fuente de energía por encima del nivel 10 identificada. Reescaneando. Firma de nivel 11 localizada. Las alertas se convirtieron en un mantra rítmico y aterrador de una perdición inminente. Aterrorizado, Chao Qian abrió inmediatamente un canal de alta prioridad con Fal Arland. Oye, Fal. Mis sensores se han vuelto locos. Están señalando un nivel M, un santo marcial de rango 9 o superior, justo en nuestro camino. En el otro extremo, la reacción inicial del hombre gordo fue de pura y obstinada incredulidad. ¿Qué clase de tonterías estás balbuceando? Mis sensores no muestran nada más que cielo vacío. Fal Arland continuó ridiculizando el pánico de su compañero a través del comunicador. Chao Qian, usa la cabeza por una vez. ¿Cómo podría una roca ruinosa y remota como esta producir un experto al nivel de un santo marcial? Es claramente un mal funcionamiento mecánico en tu matriz de escaneo. No seas tan cobarde. Justo cuando la risa burlona salía de la garganta de Fal Arland, sus ojos captaron un destello de algo en su propio HUD, y sus pupilas se contrajeron en minúsculos y afilados puntos de terror absoluto. El calor abrasador de este fenómeno repentino irradió hacia afuera en el vacío, extendiéndose con la intensidad de un sol recién nacido. Era una nova localizada, incinerando el tejido mismo del espacio circundante y convirtiendo la trayectoria orbital en un horno de fuego divino. Un escalofrío paralizante recorrió sus espinas dorsales, un instinto primario de presa ante la presencia de un superdepredador, mientras su sangre parecía convertirse en hielo a pesar del calor radiante del exterior. Fal Arland, al poseer un poco más de experiencia en combate, pareció sentir la naturaleza subyacente del fenómeno y soltó con una voz cargada de pavor, al vacío con el sol. Eso no es un planeta y no es una estrella. Y mira más de cerca en el núcleo del fuego, hay una figura. Hay alguien parado en el corazón de ese incendio. En ese preciso momento, una figura colosal e increíblemente apuesta, que superaba los 100.000 metros de altura, emergió silenciosa y majestuosamente de las capas brillantes de la atmósfera del planeta Azure, como si saliera de una cortina de luz. Los ojos de este gigante celestial eran como supernovas gemelas, ardiendo con una luz feroz y divina donde cuervos dorados de 3 patas danzaban en medio del fuego solar. La cabeza gigante se inclinó hacia arriba, fijando una mirada fría y desapasionada sobre las 2 diminutas naves espaciales. Cuando habló, abrió una boca que parecía lo suficientemente vasta como para tragarse la luna, emitiendo una onda de conciencia pura que sacudió los cimientos mismos del vacío. Adelante yace el santuario del planeta Azure. No se permite la entrada de basura espacial en este dominio. Sin necesidad de otra palabra, ambas naves espaciales pusieron sus motores en reversa de emergencia, sus cascos gimiendo bajo la tensión mientras intentaban huir de la vecindad del titán de ojos de sol. Ese ser es, como mínimo, una potencia de nivel 11. Necesito iniciar un salto espacial a ciegas inmediatamente antes de que quedemos atrapados en su pozo gravitatorio. Tenemos que informar de esta catástrofe al jefe ahora mismo.
creyendo que estaban escapando del alcance del gigante. Pero en ese preciso momento, una onda invisible e hipercomprimida de energía mental atravesó las cubiertas exteriores de sus naves como si fueran de papel, estrellándose contra sus conciencias con el peso de una montaña cayendo. Las naves continuaron con su inercia, pero los cuerpos de los pilotos se balancearon violentamente en sus arneses. Las sonrisas desesperadas de esperanza en sus rostros se congelaron en máscaras de vacío, sus ojos se atenuaron instantáneamente mientras la luz de la vida se apagaba. En el siguiente suspiro, sus formas quedaron completamente flácidas en sus asientos de mando, sus órganos internos y cerebros se rompieron simultáneamente, haciendo que fluidos de color rojo oscuro salpicaran las consolas de alta tecnología. En sus últimos momentos de conciencia parpadeante, solo pudieron pensar con horror. ¿Qué clase de poder mental es este? Este es el peso aplastante del nivel 11. Sus corazones continuaron latiendo con un ritmo residual y mecánico durante unos segundos, pero sus almas marciales, su esencia misma, habían sido destrozadas como vidrio frágil. Morir a manos de alguien con una fuerza mental tan abrumadora era ser borrado. Los dos piratas no eran ahora más que cadáveres enfriándose a la deriva en ataúdes de acero. Con un destello silencioso de movimiento que desafiaba al vacío, Luceng apareció instantáneamente dentro de la cabina de la nave del hombre gordo, de pie sobre el cadáver de Fal Arland. El joven contempló el cuerpo con un aire frío y distante. Nivel 11, a este nivel, matar a estos supuestos expertos verdaderamente no es diferente de segar hierba en un campo. Apenas rocé sus almas con mi intención y se extinguieron. No me había dado cuenta realmente de que había crecido hasta un punto tan aterrador, pensó Luceng, mientras un pequeño y sombrío suspiro escapaba de él. Simultáneamente, lejos, a través del sector, en el puente de Vilcla, el buque insignia de una notoria flota de mercenarios de rutas estelares, un hombre de complexión magnífica estaba sentado en silenciosa contemplación. Estaba envuelto en sedas exquisitas, poseyendo el porte noble y la gracia refinada de un aristócrata espacial de alto rango. Este era Gray, el líder de la banda. De repente, miró hacia adelante con sus distintivos ojos rojo sangre, su voz baja y peligrosa. Chao Qian y Fal Arland, sus señales de vida acaban de quedar planas. Hemos perdido contacto con ambas unidades de investigación simultáneamente. De pie junto a él estaba Trinis, una mujer vestida con un llamativo cuero marrón y una figura ágil y poderosa. Dio un paso al frente de inmediato, y su rostro se endureció en una expresión de sombría seriedad. Estaba atónita por la secuencia de eventos. Primero Eji desaparece sin dejar rastro, y ahora los dos veteranos experimentados enviados para descubrir la verdad también se han esfumado. En su línea de trabajo, perder la conexión significaba solo dos cosas, o estaban muertos, o habían traicionado a la banda y cortado la señal. Ambas posibilidades eran igualmente impactantes y peligrosas. Es muy poco probable, respondió Gray, sacudiendo la cabeza con una calma y certeza experimentada. Incluso si los ejecutores más selectos de la Agencia de Ejecución Estelar estuvieran al acecho, no habrían podido evitar que esos tres enviaran una señal de socorro o un informe de estado final. Su silencio fue demasiado absoluto. Trinis lo interrogó más a fondo, con su voz temblando ligeramente. ¿Entonces cree que fueron eliminados instantáneamente? Solo hay una forma de estar seguros. Iremos y lo veremos por nosotros mismos. Gray se puso de pie, con la mirada fija en el planeta Azure mientras hablaba con una cadencia lenta y deliberada. He perdido 3 activos valiosos sin ninguna explicación. Exijo saber la verdad detrás de su desaparición, ya sea que estén muertos o simplemente escondidos. Trinis abrió la boca para advertirle de una posible trampa o un enfrentamiento con guardianes de alto nivel, pero Gray simplemente sonrió con una inquietante y suprema confianza. No te preocupes. Tengo varios ases bajo la manga guardados en reserva. Incluso si una potencia de nivel pico 11 se manifestara e intentara capturarme, poseo los medios para escapar completamente ileso. Hemos sufrido una pérdida sin precedentes y sin causa, y esto no puede quedar así. Debo descubrir el secreto de ese planeta azul, sin importar el costo.
La pesada puerta de la escotilla negra, forjada con el raro hierro de estrella de tinta fragmentada, fue pelada hacia atrás y arrojada a un lado por Lucen con una facilidad sin esfuerzo. Pasó una mano por el borde dentado del metal, reflexionando para sí mismo. Fue hace solo unos meses que estaba buscando desesperadamente una pieza de hierro de estrella de tinta fragmentada solo para forjar un arma decente. Ahora, parece que tal objetivo está por debajo de mí. Este material está bien para el casco de una nave, supongo, pero para un arma de mi nivel, simplemente no es lo suficientemente resistente. Lucen asomó la mirada en la bodega de carga y sus ojos se abrieron con asombro genuino. Todo el interior estaba apilado hasta el techo con cristales de energía de alto grado. Lucen comenzó el arduo proceso de reubicación del colosal botín, con su concentración absoluta mientras realizaba un inventario silencioso de los despojos. Era dolorosamente consciente de sus propias limitaciones con respecto a la tecnología interestelar, carecía incluso del conocimiento más rudimentario sobre cómo pilotar una nave tan compleja. Sin otra alternativa, recurrió a un método crudo pero efectivo, con su respiración volviéndose rítmica y apresurada mientras ejercía su voluntad. Canalizó su inmenso poder mental en una correa telequinética enfocada, arrastrando físicamente la enorme nave espacial a través del vacío. Con una vibración retumbante que resonó a través de la atmósfera misma, guió la nave hacia el horizonte resplandeciente del planeta Azure. Con una velocidad y precisión sorprendentes, el joven descendió a través de los tramos superiores de la atmósfera, apuntando a una zona de aterrizaje remota y designada en la superficie del planeta. Lucen asentó cuidadosamente el peso gigantesco de la nave espacial sobre la tierra sólida, con el suelo gimiendo bajo el impacto. Se alejó, sacudiendo casualmente el residuo metálico de sus manos y ofreciendo un asentimiento agudo y satisfecho ante el transporte exitoso, aunque poco convencional. Lucen recuperó su dispositivo móvil, con el ceño fruncido al notar al remitente. Era una comunicación urgente de su hogar familiar, un vínculo digital con la vida que estaba superando rápidamente. Lucen, tu padre y yo acabamos de ver esas transmisiones aterradoras en la televisión, te vimos a ti. El texto de Zheng Yufen estaba cargado con el pavor instintivo de una madre. Lucen vaciló, con el pulgar suspendido sobre la pantalla mientras contemplaba el peso de su respuesta. No hay nada de qué preocuparse, escribió finalmente, con los dedos moviéndose con una evasión practicada. Explicaré todo claramente cuando regrese a casa. Su padre, Luai, siguió con una consulta preocupada, preguntando si todavía estaba sepultado en el trabajo. Lucen suspiró, respondiendo con un simple, lo tengo bajo control. Cuídense. Mientras guardaba el teléfono, un dolor de cabeza sordo comenzó a palpitar tras sus sienes. Estaba totalmente perdido sobre cómo reconciliar su vida doméstica con la realidad cósmica que acababa de revelar inadvertidamente al mundo entero. ¿Cómo podría sentarse a la mesa a cenar y explicar que su hijo se había convertido en el legendario dios de la guerra, la potencia máxima indiscutible del planeta Azure? Dudaba que sus corazones ordinarios y pacíficos pudieran soportar la magnitud de tal revelación. Decidió entonces que tendría que encontrar una manera de introducirlos en la verdad, pelando las capas de su identidad lenta y cuidadosamente. Dejando de lado sus ansiedades domésticas, el joven se aventuró más profundamente en la caverna sombreada de la bodega principal de la nave espacial. Los ojos de Lucen brillaron con una luz fría y apreciativa mientras examinaba el interior. La aventura de hoy había rendido una cosecha que desafiaba sus expectativas iniciales. Según su evaluación preliminar, el volumen total de recursos de cristales de energía almacenados dentro de este casco probablemente superaba las asombrosas 700 toneladas. La gran mayoría del tesoro consistía en cristales de energía refinados de alta pureza, que brillaban con una radiación interna y estable. Solo una pequeña fracción parecía ser mineral bruto, sin refinar, extraído recientemente de algún sistema estelar distante. Sin embargo, a medida que avanzaba más en la bóveda, descubrió un compartimento especializado que contenía una variedad de cristal mucho más potente. Extendió la mano y tomó un solo espécimen del estante de alta seguridad. El cristal pulsaba con una vibración rítmica y subarmónica en su palma.
Su superficie cristalina estaba intrincadamente grabada con patrones exquisitos y brillantes y una serie de complejos y antiguos caracteres cósmicos que parecían cambiar bajo su mirada. ¿Qué clase de recurso es este?, se preguntó Lu Zeng, sintiendo el potencial violento y crudo que irradiaba del objeto. Este grado específico era fácilmente cientos de veces más concentrado que los cristales de energía estándar que había encontrado. Incluso con su fuerza actual y ascendida, se dio cuenta de que no podía simplemente refinar y absorber esta energía instantáneamente sin arriesgarse a un colapso interno. Requeriría un proceso lento y meticuloso de asimilación. Curiosamente, notó que este inventario de élite era limitado, sumando menos de 50 toneladas en todo el cargamento. Esta espada posee una calidad excepcional, anotó, sacando una espada de batalla de aleación de su vaina. El arma trajo una rara chispa de alegría a los ojos de Lu Zeng. La composición del material era notablemente similar al legendario hierro de estrella de tinta fragmentada, pero refinado a un nivel mucho más allá de sus experiencias anteriores. Esta era una auténtica arma blanca de nivel 10, una herramienta capaz de cortar el tejido mismo de las defensas estándar. La hoja era tan antinaturalmente afilada que superó sus defensas pasivas sin esfuerzo, trazando una fina línea carmesí a través de su piel antes de que pudiera siquiera registrar la sensación. En lo más profundo de las entrañas de la nave, encontró celdas de detención donde miembros de varias razas alienígenas permanecían en un confinamiento aterrorizado. Decidió esperar la llegada de Lan Chen para determinar su destino y preguntar sobre la logística de viajar a sistemas estelares distantes. Aunque ahora podía sobrevivir al vacío del espacio por pura durabilidad física, desplazarse entre sistemas estelares separados por 5 años luz sería un ejercicio inútil a su velocidad actual. No era más rápido que una tortuga gateando por un desierto, requería la sofisticada tecnología de propulsión de una nave espacial para atravesar verdaderamente el cosmos. Sin embargo, antes de abandonar el pozo gravitatorio del planeta Azure, estaba decidido a resolver un problema singular y persistente. Necesitaba identificar el origen exacto de la crisis devastadora que el mundo onírico había predicho para dentro de 8 años. Se negaba a aventurarse en las estrellas solo para regresar y encontrar su hogar transformado en un páramo silencioso e irradiado. Con un pensamiento concentrado, Lu Zeng se sumergió de nuevo en las profundidades del mundo onírico. Tan pronto como su conciencia se estabilizó dentro de ese espacio estelar desolado y silencioso, proyectó su voz hacia la IA central, buscando respuestas en el vacío. Armándose de valor, emitió una orden directa y firme al sistema: muéstrame el camino de mi propio futuro. Lu Zeng contempló la brillante predicción del poder del origen, con sus emociones girando en un complejo vórtice de triunfo y pavor existencial. Estaba destinado a convertirse en un señor de nivel 15 de todo un sistema estelar, pero la conclusión final permanecía inalterada: la aniquilación total a los 300.000 años. 300.000 años, repitió, con un sabor amargo en la boca. En el gran diseño del cosmos, no es más que un momento fugaz. Si sigo esta trayectoria actual, alcanzaré mi cenit en el nivel 15, sin siquiera tocar el umbral del nivel 16 antes del final. Deduce el futuro colectivo del planeta Azure, ordenó. El sistema procesó la solicitud, pero la visión resultante permaneció obstinadamente sombría e inalterada. Destrucción total en 8 años, provocada por una violenta invasión desde el lado oscuro del universo.